bien. Que el Señor les bendiga. Estoy muy contenta en este día, más allá de estar cansada. Estoy bien cansada, las ojeras son gratuitas. Pero estoy muy contenta en este día porque estamos terminando un ciclo de un trabajo de 27 meses consecutivos, ¿sí? Que es panorama bíblico del Nuevo Testamento. Y hemos terminado con Apocalipsis, es panorama bíblico. O sea, no vimos teología bíblica de cada libro, algunos un poquito más, ¿verdad? Pero lo hemos terminado, y para poder terminar este ciclo me voy a detener un poco, no nos vamos todavía a lo que viene, que es Crónicas, sino que es devolvernos a los que nos faltan del Antiguo, sino que antes de terminar el Nuevo Testamento vamos a ir un resumen, ¿ya? Hoy día necesito que esté con así cada ojo, así cada oreja, para que sepa de qué se trata cada libro, desde Mateo hasta... Muy bien, muy bien. Así que nos vamos a ir de inmediato. ¿Están contentos, verdad? Amén. Están bendecidos. Traje poco apunte hoy día, así que si a alguien le faltó, comuníquese con la hermana Eugenia, ¿verdad? En este apunte está re bueno. Si alguien puede echar, no sé, un par de pesos más porque viene más gordo. No sé si se fijaron. Bien, lo siento. Sí, esto es barato simplemente para que puedan llevar las copias. Están en todo color y viene con el resumen de todos los libros del Nuevo Testamento. Todo. Así que en un apunte usted va a decir, oye, ¿quién tesalonicense? ¿Cuál? Primera, segunda. Va a ver de qué se trata. En una mirada, porque no podemos... A ver, síganme acá con una cuestión súper importante. Voy a hablar algo un poco carnal. Cuando a mi hija le duele la pierna, la pierna, ¿yo qué le digo? Tómate un ibuprofeno. Más allá de una pastora, ahora sí, pero quiero hacer la explicación, digamos, y hacer el ejemplo. Cuando uno tiene acidez, hace una cosita poca, uno hace un bicarbonato con limón, para adentro, santo remedio. Ahora, si la cuestión es frecuente, uno toma omeprazol, ¿no? Si te pica, ¿qué toma? Un antialérgico. Y si tiene infección, dice, ya no, está sacando secreción verde, secreción amarilla, no, hay que ir al médico y te dan antibiótico, ¿ve? Y uno sabe cada cosita para qué, y la pomadita, ¿cierto? Si se quema, uno le echa ese anestésico el Foli. Si tiene un moretón, dice la viejita, échele árnica, pastora, para que no le dé moretón. ¿Van conmigo? Amén. Mírenme acá, con los dos. Lo mismo pasa con la palabra del Señor. Hay distintas dolencias de nuestro corazón. Hay dolencias del diario vivir. Y yo necesito saber a qué libro yo puedo echar mano para tener alivio a mi corazón, para tener alivio a mis pensamientos, alivio a mi alma, ¿sí? Entonces necesito conocer la palabra del Señor. Entonces si vienen y me dicen, fin de los tiempos, del Nuevo Testamento, ¿a qué libro nos vamos a ir? Apocalipsis. Y también nos vamos a ir a Mateo. Y también nos vamos a ir a Primera y Segunda de Tesalonicense. Claro. Vamos a entender esas cartas que precisamente son enfocadas para el día del Señor. Claro. Pero si yo quiero crecer en fe respecto de la obra del Señor Jesús, ¿para dónde me voy? A los evangelios. Pero si yo quiero ver cómo tiene que funcionar una iglesia llena del Espíritu Santo y la fe me anda flaqueando y además no sé si dar ofrenda, no dar esta ofrenda, ¿a qué libro me voy? Hechos. ¿Verdad? Y si necesito gozo en mi vida, estoy pasando una aflicción, necesito gozo. Hay dos por lo menos, yo te puedo dar, así como uno es para el dolor de cabeza, paracetamol o ibuprofeno. Yo aquí le digo, tiene problemas de gozo. Usted pues, se puede ir a Filipenses o a Primera de Pedro, ponte tú. Entonces, y usted dice, ¿en serio? ¿Sí? ¿Por qué esa es la idea? Yo no me sé la Biblia de memoria, usted tampoco, hay que ser muy cabezón para lograrlo. A lo mejor no me sé toda la cita. Pero por lo menos si hay un tema de gozo, si hay un tema cristológico, la supremacía de Cristo, no le estés metiendo más cosas, más elementos, más chaya. No, si Cristo es suficiente, ¿dónde nos vamos? Colosenses. Entonces es necesario, si vamos a ver apostasía, a ver, ¿será apostasía esto? ¿Dónde me voy? Judas. Entonces si quiero ver advertencias respecto a falsa doctrina, carta de Juan, ya, suma y sigue. Necesitamos saber eso. Estoy hablando, mira, generalidades, no me aprendió un gran rosario, ¿verdad? Sino que es entender por lo menos de qué se trata el libro. Por tanto, cuando yo tenga necesidad, el Espíritu Santo nos va a recordar las cosas, pero esas que hemos pasado por nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a ir, allá hay palabra de Dios, allá hay respuesta. Ahora, esto es una escuela de capacitación y liderazgo, ¿sí? Amén. Por tanto, ustedes tienen que estar preparados, nosotros tenemos que estar preparados para poder dar una consejería, pero nos sirve la consejería. Yo lo que la verdad es que yo pienso, no, si tú piensas 10-4, esa consejería no te sirvió. Es lo que la palabra del Señor dice.
vaya que nosotros podamos ver, a atacar, ¿verdad? Hablar con la persona, atacar al problema humano, contenerlo, pero el consejo aquí, el consejo que sirve es el consejo de la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces, por eso necesitamos nosotros conocer, y a lo menos, por eso es panorama bíblico, para saber, a este libro me voy. Por allí puede haber respuesta. Doctrina de salvación. ¿A qué libro nos vamos? Romano, excelente. Y la guerra espiritual, ¿dónde nos vamos? Efesio, excelente, ¿verdad? Entonces, ya, esa pasada, así como le estoy hablando, la vamos a repasar hoy día. ¿Se ve bien todo acá? Sí, pueden decir sí, pueden decir amén, lo pueden decir rápido, porque como tengo que terminar el video rápido, entonces, la idea es que vamos pimponeando, ¿ya? Yo digo, si ustedes entendieron, dicen amén, sí, y así vamos avanzando rápido. Amén. Señor. Acá entonces tenemos el dibujo, el esquema, ¿verdad? De las 5 divisiones del Nuevo Testamento. Al igual que en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento tiene 5 divisiones, son clasificaciones, ¿verdad? Por orden temático, tenemos la primera clasificación que serían los evangelios. Y dentro de los evangelios, si ustedes logran ver la bolita aquí, ¿sí? Tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? ¿Qué evangelio? Vida de Jesús. Pero de estos hay otra subdivisión. Mateo, Marcos y Lucas son evangelios sinópticos. Y Juan es evangelio teológico. Sinóptico viene decir y de óptica. De visión conjunta. Óptica, visión sin conjunta, visión conjunta. Es una descripción de la vida y obra, ministerio, muerte, ¿sí?, de nuestro Señor Jesucristo. En cambio, Juan va a verdades teológicas, no te muestra solamente al Jesús histórico. O sea, nació, después pasó, sino que te habla en el principio, te sacó de la historia. En el verbo le da otro nombre. El verbo era con Dios, el verbo era Dios y todo lo que está hecho por él fue hecho. Te manda la creación. Entonces, es más amplio teológicamente el evangelio de Juan. ¿Sí? Vamos a hacer un repaso de eso. Estoy haciendo la primera gran tirada para que vamos viendo la visión. Luego nos encontramos con la clasificación de histórico. ¿Y qué libro entra ahí? Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Donde comienza la historia de la iglesia. ¿Sí? Cómo quedaron ellos una vez que el Señor Jesús ascendió y quedaron esperando la promesa, el advenimiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Vemos en el libro de Hechos la vida de los discípulos, de los apóstoles, especialmente el ministerio de Pedro y Pablo. Es donde tiene mayor énfasis en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos también vamos a ver la elección de los diáconos, etc. Es un libro súper importante. ¿Sí? Amén. Luego nos vamos a la tercera división o tercera clasificación, que son las epístolas paulinas, es decir, las cartas de Pablo. ¿Cuáles son? A ver, como ahí no se ve, a ver si se las sabe. Vamos. Romano. Romano. Primera de Corintios, segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, Tito, Filemón. Ven si hay que dar un poquito de cuerda, había que y empezaron a agarrar y ya les salió. Bien, ahí están entonces las cartas de Pablo, y en las cartas de Pablo nosotros vamos a encontrar dentro de las mismas cartas de Pablo 4 clasificaciones. La del segundo viaje misionero, vamos a encontrar las grandes epístolas evangélicas, vamos a encontrar también las epístolas de la prisión y las epístolas pastorales. ¿Ya? Entonces lo vamos a ver más ratito. No la quise poner aquí porque están agrupadas de una manera distinta como están puestas en el orden de la Biblia, entonces se podían enredar. Cuarta clasificación, epístolas generales o cartas generales. ¿Cuáles entran allí? Hebreos, que autor anónimo. Uno dice que es de Pablo, otro que no es de Pablo, pero en general no ha habido consenso. Se sabe que es anónimo. Ya, entonces, Hebreo, Santiago, primera y segunda de, primera, segunda y tercera de Judas. Y la última clasificación es profecía, ¿verdad? Y entra el libro de Apocalipsis. Muy bien, felicitaciones para ustedes. Vamos a ir avanzando con el apunte. Te pido, Cristian, si tú cada cierto rato me puedes poner en la hora, si lo ponía ahora, súper bien. Luego, ustedes van a encontrar en este apunte, por eso lo traje súper poco más encima. Se acabaron. Hablé con Eugenia y no se queden sin su apunte porque es un súper buen resumen. Déjenlo encargado, déjenlo guardado si quieren, qué sé yo, y se los traemos para el fin de semana. Así son los resúmenes, mira, cortito, ahí está Mateo, para que usted se haga
una idea panorámica. Así van a ir resumen de los 27 libros, viene todo en este apunte. Y la gente dirá, quizás, ¿cuánto vale? 1.000 pesos. Y si viene más gordo, se van a echar 100, 200 pesos más, se lo agradece porque le dimos como la mitad más. Porque no lo podía cortar más, así se les pide por favor. Pero simplemente la idea es que los hermanos tengan este material, no se vende a miles de pesos, no se hace inalcanzable. La idea es que uno trabaja en esto y está al acceso de todos los hermanos. Sí, es un apunte grande, este tiene como 14 hojas. Y letra chiquitita, porque la chiqué la letra también, para que vaya todo. Entonces, vamos a hacer ahora un esquemita. Voy a correr para acá. Entonces, vamos a escribir. ¿Me salí de la cámara? ¿Me salí de la cámara? ¿Sí? Bueno, hola, estoy aquí. Entonces, aquí nos vamos a ir con Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿sí? Vamos a ir viendo un poco, ¿por qué tanto evangelio? Los evangelios hablan, quiero que me sigan aquí porque yo me distraigo con ustedes, entonces digo, ay, ¿qué están mirando? ¿Qué están riendo? A ver, están viendo la revista Even, yo quiero mirar, entonces todos nos distraen, gracias. ¿Por qué tanto evangelio? Porque me hicieron un puro libro para hablar de la vida de Jesús. Creo que un punto clave, a ver si alguien da en el punto clave de por qué hay distintos evangelios, por lo menos estos tres que son sinópticos. Uy. Lo voy a dejar abierto mejor. Ahí está. Yo iba preparada con más palabras. Estos tres son sinópticos, ¿cierto? Sinópticos. ¿Por qué tanto? ¿Cuál creen ustedes que es el punto ajuste? ¿Por qué son distintos? Las diferentes miradas. Son diferentes. De mirada, ya. Pero hay un punto. Los destinatarios. Los destinatarios. Porque si nosotros hablamos, yo te quiero hablar una verdad, ponte tú, ya, a ver, una verdad espiritual, y estoy hablando con una persona que ya lleva tiempo, yo le voy a decir, mira, en el nombre de Jesús tú tienes que renunciar a ese espíritu jezabélico, de arriba, fortaleza, argumento, vístete de toda la armadura de Dios, y usted me va a entender lo que le estoy hablando, ¿sí o no? Porque usted ya viene con todo este recorrido, pero si usted le va a hablar a un familiar inconverso, ¿cuál? Espérate, ¿quién es la Jezabel? ¿Cuál armadura? No entiende nada. Entonces tú dices, mira, lo que pasa es que hay cosas, batallas que se libran en la mente y hay influencia del enemigo que vienen a manipular tus decisiones, a manipular tu vida. Y eso levanta así como cárceles, fortalezas, cárceles mentales, y en el nombre de Jesús tú las tienes que romper. Mira que sonó bonito. Entendible para todo. Entonces, depende hacia quién estaba dirigido el mensaje, también la mirada que tuvo el evangelista para poder contar la vida de Jesús. Los destinatarios de Mateo, ¿quiénes eran? Muy bien. ¿Se ve el lápiz rojo o cambio el lápiz? ¿No? Ok. Eran judíos los destinatarios de Mateo. Mateo presenta a Jesús con qué mirada, ¿cuál es el enfoque? Como el Mesías rey, el Mesías prometido, el cumplimiento de la promesa, ¿cierto? El rey prometido, sí lo presenta Mateo, porque está dirigido a los judíos, por tanto Mateo alude mucho al Antiguo Testamento. Jesús es el nuevo Moisés para ustedes, Jesús está superior a la ley, etcétera, etcétera. Mateo se da el trabajo de mostrar una genealogía, porque al judío tenías que convencerlo de que ese Jesús que andaba por ahí sanando personas y predicando el Evangelio, ¿verdad?, era el Mesías prometido, y una de las características que tenía que tener es que fuera del linaje de David. Por eso Mateo se manda su Evangelio y lo primero que pone es la genealogía de Jesús. Ay, si alguno decía, pero por José no vale porque papá adoptó. Calmado, también tenemos la genealogía por el lado de María. Entonces, se da ese trabajo el evangelista y habla en un lenguaje y alude a la ley y llega con el mensaje de los padres y lo que profetizaron los profetas, porque los judíos manejaban ese tema. Entonces, esa era la mirada que tenía que tener. ¿Se entiende? Marcos, voy a ir así rápido con el resumen. ¿Cómo que me quedo todo lejos? ¿Qué quiero irles dejando cuando voy hablando? Ok. Entonces, Marcos, ¿cuáles eran los destinatarios del Evangelio de Marcos? Cristianos, pero que eran de origen pagano, ¿cierto? Eran cristianos que antes habían sido paganos, es decir, gente no judía, no judíos, ¿sí? Entonces, si tú vas a hablar con un no judío, ¿de
¿Quién te dice, mira, lo que pasa es que la promesa de Abraham, Isaac, Jacob, lo que pasa es que lo que dijo por los profetas, si no tenían idea de los profetas de nada, si alguien ha visto series de pronto de época, me van a criticar, como los vikingos, ponte tú, otros dioses, otras cosas, no tienen idea de un Abraham, no tienen idea de un pueblo de Israel, no tienen idea de nada, quizás acaba de contarle la historia, no, iba enfocado no a una genealogía ni a hablar de la ley, porque los tipos no conocían la ley. Presenta a Jesús, y la forma en que Marcos presenta a Jesús es como el Mesías sufriente, el siervo. Esa es la gran palabra, lo muestra como siervo. Y viene y Marcos, y es tan lindo esto, Marcos viene y dice, porque el Señor no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por rescate de muchos. Entonces aquí era una bofetada a la teología pagana, donde tenían los grandes dioses del Olimpo, que mandaban rayos y centellas, y los seres humanos eran aquí, y ellos estaban por sobre. Y él le dice, mira, no, mira, aquí el Dios verdadero, ¿sabes cómo es? Vino a servir. Es más, vino a dar su vida. ¿Por qué? Para rescatarte a ti. ¡Wow! Les muestra la sensibilidad del Hijo de Dios, especialmente como hijo de hombre, el que se pone en el lugar tuyo, el que entiende tu sufrimiento, el que va a estar al servicio tuyo, el que va a estar allí para poder rescatarte. ¿Se entiende? Ahora, el lenguaje de Marcos, literal, en términos literarios, es más pobre de todos los evangelios. Él era un poquito más coloquial. ¿Se entiende el término coloquial? Sí. Más informal para hablar. Yo creo que era como yo. ¿Sí? Tiene un poquito más rasquita su vocabulario. No era un griego tan refinado, digamos, como el de Lucas. O sea, una retórica increíble. Sí, era más simple para su forma de hablar. Llegaba a la people. Ok. Muy bien. Lucas. Ya. Aquí ya vimos entonces una pasada por Marcos. Eso, en el caso de Marcos no pone tanto interés en la ley mosaica porque no se lo estaba entregando a los judíos. Vamos con Lucas. ¡Ay, que me gusta el Evangelio de Lucas! Es uno de mis favoritos, el Evangelio de Lucas. Me gusta mucho. Entonces, ¿quién eran los destinatarios del Evangelio de Lucas? Eran cristianos, bueno, ¿verdad?, del mundo pagano. Especialmente cristianos griegos que estaban siendo oprimidos por el Imperio Romano. ¿Me siguen o no? ¿Están aquí? ¿Están aburridos? ¿En serio? Qué bueno. Entonces, de la cultura helénica, ¿sí? Eso es la cultura griega. Cada vez que hablen de lo helénico, es una de las partes, digamos, de los tramos de la cultura griega. Y estaban siendo oprimidos por el Imperio Romano. Ya, en general, a todos, pero en general ahí había un punto de enfoque hacia ellos. Y Lucas nos presenta al Mesías. ¿A cuál? Como un siervo conquistador. ¿Pero y cómo conquistaba? Con espada, con... No, ¿sabes cómo conquistaba? Se hacía amigo ¿de quiénes? ¿Lo tienen ahí? Amigo de pecadores y desechados. ¡Ay, qué lindo el Evangelio de Lucas! Entonces, más allá de que nosotros encontramos el nacimiento de Jesús en todo, pero quiero que veas el lente, el foco, ¿verdad? El foco que está teniendo. Y Lucas destaca temas, por eso son distintas, ¿verdad? En la misma historia, pero con distintas perspectivas. La perspectiva de un Mateo que le quiere presentar el Mesías a los judíos y le muestra, mira, hijo de virgen, mira, se cumplió la promesa, se cumplió esto dijeron los profetas, esto se cumple aquí, esto dice la ley, esto es él, esta es la genealogía, etcétera, etcétera, y lo lleva a los judíos, ¿sí? Para que reconozcan en Jesús al Mesías prometido. Nos encontramos con un Marco que está llevando este nuevo Dios a una cultura pagana. Pues tenían un montón de dioses y antes no se trabajaba con el ateísmo, o sea, el trabajo grande era con el politeísmo, que creían en una pila de dioses y él le lleva un único Dios verdadero que es tan grande que es capaz de hacerse siervo y venir al rescate tuyo. ¡Wow! Entonces esas cosas, por decir algo, dentro de lo que destaca Marco, y nos encontramos con Lucas, un hombre muy refinado, un hombre distinguido, porque aparte era médico, ¿verdad?, en su lenguaje, y te muestra un Mesías conquistador. ¿Y de qué manera lo hacía?
Era amigo de pecadores y desechados. Y no estoy diciendo que diga, sí, qué rico, pequemos todos juntos. No, 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 no. Sino que él se fijaba y se preocupaba de la persona humana, de la necesidad. Nos encontramos con historias en Lucas que me apasionan. Como por ejemplo, que va caminando y hay un viejo chico arriba de un árbol. Entonces viene y le dice, sinvergüenza, pecador, lleno de sinvergüenza, el Congreso Nacional como los cristianos, porque es súper bueno para levantar el dedo, y perdón que diga eso, sinvergüenzas, pecador, en la mano del Señor, ya piola, y cuando te atravesaste por ahí, diputado, yo sé que por esta calle vas a agarrar un cartel, Cristo te ama tal como eres, viejo loco, no importa, pero tú le presentaste el mensaje del Evangelio. ¿Cuándo lo hicimos? ¿Cuándo diseñamos un discurso para poder hacerles sentir que ellos también son importantes y que hay un lugar aquí esperándole en el reino del Señor? Jesús lo hizo. Entonces va pasando, y el viejo chico, que lo más probable era medio sinvergüenza, porque dice que iba a devolver por si había robado a alguien, tampoco dice que era full ladrón, pero si la Biblia destacó ese tema porque era medio Barça. Entonces viene y le dice, voy a comer a tu casa. Esa estrategia en la que muestra Lucas. A Lucas le llama la atención eso, claro, un tipo refinado como Lucas. Decir, chanfle, Dios hecho hombre. Y en vez de acusar, en vez de lapidar, a esa persona le dice, vamos a comer. Es más, Jesús trabajaba entonces. ¿Es necesario ir a comer a tu casa? ¿Qué hacía Jesús con eso? Les hacía sentir que era necesario, falta que en la iglesia del Señor Jesucristo se desarrolle ese corazón, el corazón de Dios, para poder sentir que esos que están perdidos, a esos que criticamos, que apuntamos con el dedo, pecadores, guacala, guacala, que da vuelta la foto, uy, no puedo mirar eso, qué asco. Esos necesitan a Cristo, y esos son necesarios. Si el Señor llega a su vida, van a tener una tarea específica en el reino del Señor. El Señor miró a Zaqueo, vio su pecado, pero vio detrás un hombre que se iba a arrepentir. Amén. Eso es fe. ¿Estás seguro el mensaje está dentro? ¿No es necesario? ¿Qué vamos a comer? Hacer sentir a la gente necesaria. ¿Se entiende? Amén. Estrategia de Lucas. ¿Qué otra estrategia más tenía Lucas? Claro, menciona que le llevaba a los niños al Señor para que los bendijera. ¿Sí o no? Entraban los niños y los discípulos. Cabrón chico, córrete. No voy aquí. Dejen que los niños vengan a mí. Venga para acá. ¿Y qué hacía Jesús? Los agarraba en brazos, los bendecía, porque de los tales es el reino de los cielos. Ahora, ¿en qué contexto? En el contexto que en ese entonces para el Imperio Romano, o sea, lo último en la cadena alimenticia humana eran los niños. Lo más grande, César, padre Herodes. Esa era la proyección, todos querían ser como ellos. Ese era el formato de reino, ese era el formato de gobierno. Y Jesús viene y se instala, ahora los niños le dicen, ustedes están súper equivocados, su modelo de gobierno está súper equivocado. En mi reino es de ellos. Si usted quiere tener paz en mi reino, si usted quiere tener cabida en mi reino, tiene que ser como un niño. ¡Tan! Jaque mate. Le daba vuelta la cabeza. Le hacía volar, pero ¿qué es un niño? Porque Jesús lograba tomar y hacerse amigo y ser cercano de los desechados. Los niños eran desechados. En ese tiempo existían los estiércoleros, los niños que salían enfermos con alguna dificultad física, no querían, lo iban a tirar a los estiércoleros, como que tira un gato. Algunos sobrevivían, otros morían. Y el Señor vino a darle realce ¿a quién? A los niños. Fue a comer a la casa de un Zaqueo. Llega una mujer a llorar a sus pies y empiezan los criticones, ¿sí o no? Si este fuera profeta sobre... Y el Señor se da vuelta. ¿Y a quién se le perdona? Y el Señor se acercó, tocaba. Tus pecados te son perdonados. Vete y no peques más, atento con eso, ¿eh? Sino que fuera amigo del pecado. Se acercaba al pecador, pero para llevarlo a salvación. Así que, ojo, que ellos se conviertan a ti, no tú te conviertas a ellos, como dice la iglesia. ¿Ya? Sí, no, es que esto yo voy a la fiesta porque quiero evangelizar en bola, me termináis tú igual. O sea, no. ¿Qué más nos destaca el Evangelio de Lucas? Porque estamos hablando, amigos de pecadores desechados, se preocupó. Hay un detalle fundamental también que tenemos en el libro de Lucas. Destaca en gran manera la deferencia que tenía Jesús con las mujeres, que también estaban en su ministerio, que también andaban con él. Es más,
Es más, el Evangelio de Lucas, y aquí no me odia. No estoy haciendo una arenga a favor de las mujeres. No se confunda. No soy feminista, ni pretendo serlo. No. Yo no creo, ni siquiera creo en esa cuestión de aquí, en la iglesia, de hombre y mujer, en igualdad, no. Yo creo en idoneidad. Idóneo con otro. Segundo, no es de la pura mujer, es de los puros hombres. Que se han cometido excesos y errores, claro, sí. Pero no por eso nosotros vamos a corregir con un martillo doble, por favor. Entonces trata de eso. Entonces no quiero que piense que estoy haciendo un discurso feminista por ningún motivo. Estoy lo más lejana a hacer eso, los que me conocen lo saben. Pero nosotros nos encontramos con que las mujeres van a la tumba de Jesús. Lucas lo destaca. Van a la tumba de Jesús. ¿Y qué pasó? No había nadie. ¿Y quiénes se dieron a su encuentro? Ángeles. ¿Y qué le dijeron? Porque que vive Jesús ha resucitado, vayan y cuéntenlo. ¿Quién le contaron los ángeles una copucha? No, les entregaron puro y sencillo evangelio. Jesús ha resucitado, la promesa se cumplió. Vayan y cuéntenle. Lo que iba en la boca de esas mujeres era el evangelio, predicación, la predicación del evangelio. Las primeras evangelistas fueron ellas. Ay, los machistas dicen, porque las mujeres son buenas para hablar, por eso las mandaron a ella, porque corre la voz más rápido. Sí, somos más buenas para hablar, eso hay que reconocerlo. Amén. Digan amén. Por eso hay que aprender a usar esa característica. Por eso hay que pensar lo que uno habla, porque si no después se transforma en pura tontería. ¿Sí? Amén. Entonces, qué lindo. ¿Se entiende entonces la diferencia aquí en los evangelios, lo igual y lo diferente? Ya, ¿están aquí o no? Ya, peor. Entonces nos encontramos ahora con el evangelio de Juan. Ya el evangelio de Juan nos manda por otra parte. El evangelio de Juan, evangelio teológico, ¿sí? Nos muestra al Mesías como el verbo. Y aquí ya, ¿sí? Un palmazo al intelecto. ¿Cómo que el verbo? ¿Ver el verbo? Sí, el verbo. La palabra, el discurso supremo. Y te dice entonces que el Mesías, estamos hablando todo el rato, del Mesías aquí, el Mesías acá, el Mesías acá, y este Mesías es el verbo y es preexistente, estaba en el principio. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y sin él nada de lo que está hecho hubiese sido hecho. Todo fue creado por él y para él. Oh, espérate, pero si no nació la otra vez de María. Es el encarnado. Entonces nos lleva a este concepto que nosotros tenemos en la teología de la preexistencia, encarnación y glorificación. ¿Sí? Juan ataca otra cosa. Aquí los evangelios sinópticos, la fe la relacionan en general con milagros, con sanidades. Aquí la fe la relaciona con salvación. De hecho, el evangelio de Juan tiene muy claro, dice, estas cosas son escritas para que crean en el Hijo de Dios y creyendo en él tengan vida. ¡Ay, qué lindo! Tengamos vida eterna. El evangelio de Juan es un evangelio que nos lleva directamente al plan de salvación. Te dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree. Y a veces queremos a la gente endosarle que deje esto, que deje este otro, que venga así, que se saque el aro, que venga acá, que venga el tatuaje, nada del tatuaje para que vaya a la iglesia. A todo aquel que en él cree, no le pongas trabas a la gente para que llegue al Señor. Que el cambio es de dentro hacia afuera. Cristo entra al corazón, entra el Espíritu Santo, por lo tanto, y comienza a generar cambios, características de una persona nacida de nuevo, pero no es al revés. Hay mucha gente que está esperando, voy a dejar el vicio para ir a la iglesia. Estás loco, tienes que venir. Así tal cual como estás, el Señor es el único que puede hacer el cambio en ti. Y aquí el Evangelio dice, para todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. ¡Guau! Plan de salvación. El Evangelio de Juan es un Evangelio que nos lleva a cuestiones que pasan más allá de la inmediatez, de la temporalidad de Jesús. ¿Me siguen aquí? Amén. Miren para acá entonces. Gracias. Sigan el lápiz. Nos lleva el Evangelio de Juan entonces a poder entender verdades como esta. Cuando Juan destaca frases de Jesús. Frases locas, sí. Antes que Abraham fuese, yo soy. Impacto al lenguaje. Como no están hablando del pasado, ¿y por qué hablan presente? El siempre existente, el eterno.
antes que Abraham fuese, eso se lo dijo a la gente. Imagínate la gente que está viendo Jesús, el hijo del carpintero, que está pasando por ahí, oh, qué bonito profeta, vamos a ver estas cosas. Y dice, yo soy antes que Abraham fuese. Lo volvía loco. Entonces el Evangelio de Juan está mostrando también la preexistencia del Señor. Él siempre ha existido, ¿sí? Entonces, también tiene otras cosas importantes el Evangelio de Juan, como los 7 yo soy. Por tanto, el Evangelio de Juan te hace demostrar que ese mismo yo soy del Antiguo Testamento es Él, el Verbo encarnado, es el Mesías. Y están los 7 yo soy. A ver si nos acordamos de los 7. Yo soy el pan de vida, la puerta estrecha, la vid verdadera, el camino, la verdad y la vida, la luz del mundo, el buen pastor. ¿Cuál me faltó? Dije la luz del mundo, la vid verdadera, la puerta estrecha, el buen pastor, el camino, la verdad y la vida. Parece que no lo había dicho, no sé. No sé, ya no me acuerdo cuáles repetí, que lo fui diciendo así. Están los 7, yo soy, Él es todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos. Entonces te muestra en amplitud, ¿verdad? Y te lleva a profundidades de la teología del Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. ¿Sí? Ok, cerramos los evangelios entonces. Nos vamos al libro de los Hechos. ¿Están despiertos cómo va a ser esto, sí o no? Me muestran la hora, por favor. Excelente. Libro de los Hechos, entonces, libro histórico, historia de la iglesia, ¿verdad? Se muestra cómo los discípulos esperaban la promesa del Espíritu Santo. ¿Sí? El libro de los Hechos nos relata cómo la iglesia se fundó y se pudo extender, ¿verdad?, a lo largo del mundo. La palabra del Señor era clara y decía, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El libro de los Hechos registra el cumplimiento de esa misión. Ah, sí. Muestra la evangelización en Jerusalén, la evangelización en Judea, la evangelización en Samaria y hasta lo último del mundo conocido, porque especialmente gracias a los viajes de Pablo llegó hasta lo último del mundo conocido en ese tiempo. Lo abarcaron todo y aquí es donde uno le queda, chiquillos, nos queda tarea, y aquí es donde uno dice, ¿qué estoy haciendo yo ahora para poder cumplir la gran comisión? ¿Hasta cuándo damos excusas? ¿Hasta cuándo ponemos trabas? El libro de los Hechos nos muestra el ministerio de los apóstoles con gran énfasis, primero en el ministerio de Pedro y luego en la conversión de Pablo y el ministerio de Pablo. Todo eso está en el libro de los Hechos y está en la historia de la iglesia, está en la elección de los diáconos. Hay cosas maravillosas. El libro de los Hechos te muestra cómo debe vivir una iglesia llena del Espíritu Santo. O sea, te habla hasta del dar. ¿Cómo daba la gente? Daba el diezmo. El diezmo del Antiguo Testamento. ¿Cuántos daba la gente? Todo, vendía la propiedad y lo daba todo. Hey, aquí no le estamos pidiendo todo a nadie. No. Si usted da el diezmo, que son los menos, ¿verdad? La gente que ya los diezmos, si los da, bien contento que ese con el otro 90. Porque el nuevo pacto, la iglesia primitiva lograba entender que hemos sido comprados. Entonces, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, todo lo pertenece al Señor. Y no era para que los apóstoles se fueran a esquiar a los Alpes suizos, sino que era para extender el Evangelio. La iglesia primitiva entendía eso y llevaba las cosas a los pies de los apóstoles, pero no solo para los apóstoles. ¿Saben lo que hacían? Compartían el pan con alegría, todo para todos. Había ese concepto de la igualdad, de la equidad, lo tenía la iglesia primitiva, porque cuando hay una iglesia nacida de nuevo, cuando hay una iglesia llena del Espíritu Santo, entonces se caen las barreras del egoísmo, se cae la barrera del individualismo. Me importa lo que le pase a mi hermano, y si tengo que bajar el moño de repente por mi hermano, lo voy a bajar, y si tengo que ayudarle, le voy a ayudar, y me va a doler si los hijos de mi amiga están sufriendo y no tienen cosas que mi hijo tiene, y trataré de poder ayudarle, y trataremos de ser una sola familia. El concepto de familia es súper fuerte en la iglesia primitiva. Amén. No andaban con zapatillas con clavos al terminar los servicios. ¡Uh, para casa! No, se quedaban a compartir el pan con alegría. Estaban juntos. Vivían sus experiencias juntos. Es un libro maravilloso, el libro de los Hechos, ¿sí? Y aquí les puse de qué se trata, ¿verdad? Y los temas más destacados. Nos vamos ahora con la tercera división, que son las epístolas paulinas. Aquí voy a borrar y vamos a necesitar hacer una esquemita.
quiero dar un saludo a los hermanos y amigos que nos puedan estar viendo y decirle de repente, hay gente que le molesta, ay, siga adelante, y me empiezan a dar instrucciones desde allá. Ya, no se detenga, siga adelante, no estamos perdiendo. Es que yo tengo la primera tarea, que es captar la atención de mi iglesia local. Y nosotros, ¿verdad? Por gracia, compartimos esto para que la palabra pueda llegar a todos, pero tenga paciencia, porque tengo personas de carne y hueso aquí y yo veo si se distraen, entonces les vamos a traer su atención y vamos a volver a explicar todas las veces que sea necesario, porque por las almas que el Señor me va a pedir cuenta, como maestro de la palabra, es por las que tengo aquí, de carne y hueso, y en el nombre del Señor y con amor extendemos esto para todos, ¿verdad? Sin embargo, esto está diseñado en la iglesia, ¿verdad?, para nuestros hermanos, que se están capacitando para la obra del Señor. Amén. Ya, nos vamos entonces con las epístolas paulinas. Las cartas de Pablo, tengo el otro plumón aquí. De la manera que están puestas en la Biblia, no es en el orden que fueron escritas, ¿sí? No es de la más vieja hasta la más nueva, ¿sí? Ni tampoco por orden temático, están así. Vamos a hacer la categorización, que son en 4 grupos, ¿ya? 4 grupos. ¿Cierto? Primera clasificación son las cartas escritas en el segundo viaje misionero de Pablo, ¿cierto? Segundo grupo, porque con esto vamos a trabajar a pizarra llena. Segundo grupo son las grandes epístolas, que son cartas, ¿verdad? Epístolas evangélicas. Columna vertebral de doctrina hay aquí, ¿sí? Entonces segundo, primero. Tercer grupo son las epístolas de la prisión o de cautividad, que son cuando Pablo estaba preso, ¿sí? Por la causa de Cristo, claro, por predicar el Evangelio. Y el cuarto grupo son las epístolas. San Mateo, ustedes chiquillos me caen bien. Carita feliz para ustedes. Pastorales. Ahora vamos a completar este esquema, porque aquí yo trataré de ir anotándoles encima. Así como que escribí muy grande esto. Voy a achicarlo un poco. Pastor, Evangelio. Vamos a ir completando esto. Las del segundo viaje misionero. Me gusta hacerlo con ustedes para que vaya el aprendizaje sea conjunto. ¿Cuáles son las que escribió Pablo en el segundo viaje misionero? Ahí está. Primera y segunda de Tesalonicenses. Ya, ok. ¿Cuáles son las grandes epístolas evangélicas? Primera y segunda de Corintios. ¿Qué más? Romanos y Gálatas. Ya, porque de aquí yo les voy a poner apuntes sobre esto, un apunte chiquitito, para que después quien quiera tomarle foto a la pizarra lo pueda hacer. Las epístolas de la prisión, las que escribió Pablo cuando estaba preso, ¿cuáles son? Muy bien, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, ¿cierto? Ya, y las pastorales, ¿cuáles son las llamadas epístolas pastorales? Primera carta y segunda carta de a Timoteo y también Tito. Perfecto, ya. Aquí vamos a trabajar. En el nombre de Jesús. A ver si la cabeza... Sí, nada que ver si la cabeza va a responder en el nombre de Jesús. Amén. Déjenme echar agüita al radiador, por favor. Así que no empiece a subir la temperatura de este motor. Vamos entonces. Las vamos a analizar de esta manera. En el apunte están como vienen en la Biblia. Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Filipenses, etc. Nosotros vamos a ir viendo entonces y revisando, y aquí quiero hacer solo una pasada así holística. Ustedes, la idea es que lean el apunte y viene así una descripción cortita de cada uno, ¿ya? Nos vamos a encontrar nosotros entonces, y aquí es donde me gusta mirar la mecánica de la cabeza de Pablo, de su mente de líder, de su corazón de líder. Va en un viaje misionero y se manda la carta de Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses. ¿Qué tiene Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses? Ustedes tienen su apunte allí.
Vamos, 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 mire, ojelo, 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 ojelo. Para que así puedan reconocerlo. Mira, avance, 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 avance. Todas tienen un título. Primera de Tesalonicenses, ya se lo voy a contar. ¿La encontraron dónde está? Ya, es para que así después ustedes hagan el ejercicio. Primera de Tesalonicenses nos habla de estar firmes en la esperanza. Segunda de Tesalonicenses, el día del Señor. ¿Quién nos está hablando aquí? Primera de Tesalonicenses te da mucho argumento respecto de los muertos en Cristo y del arrebato de la iglesia, ¿sí o no? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, muerto en Cristo, resucitará primero. Pero ¿cómo empieza antes? Hermano, no quiero que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. La carta de Primera de Tesalonicenses es una carta de esperanza. Firmes en la esperanza que tenemos en Cristo, los que mueren en Cristo viven eternamente. Y también te habla de esta instancia del arrebato de la iglesia, y luego que te habla de todas estas cosas, dice: por tanto, alentaos, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Y aquí a mí me alegra. Y me alegra ver en qué contexto. Claro, porque si estáis sentados en la oficina, a ver, espérate, hay un problema teológico que necesitamos resolver. Estos hermanos están teniendo complicaciones respecto a los muertos en Cristo. No, Pablo estaba en otra, andaba de viaje, y la gente que ha salido de viaje misionero sabe que la cabeza apenita te da para poder ir viviendo. Porque estás en una cosa, estás en otra, conoces gente nueva, tienes que predicar una serie de mensajes que no se te repitan, que un lado que te piden otro, puede orar por mí, puede decir esto, sabes que pudiera darle un tema a mi músico, pudiera hacer esto, bla, 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 bla. Cuando anda en viaje estás en otra, dejaste cosas pendientes en la casa, tenés que ver cómo vas a sobrevivir. Y Pablo estaba en toda esa función y se acordaba de la iglesia de Tesalónica y decía: estos hermanos necesitan esta esperanza, necesitan saber lo que va a pasar con los muertos en Cristo, necesitan entender cosas del fin de los tiempos, ¿sí? Y luego, en Segunda de Tesalonicenses, la hace dentro del mismo viaje. ¿Me siguen acá? Y refuerza, dice: ya entendieron mal. ¿Por qué los de Tesalónica habían entendido mal por algunos? ¿Sí? Malinterpretaron las palabras, ¿verdad? De Pablo, y empezaron con esta: no, es que nadie, porque el Señor ya vino. Y los hermanos se empezaron a angustiar y estaban como una canción que dice: ¿por qué me quedaron, Señor? No sé. No, el que se queda la sabe por qué se quedó, no me engañan. El Espíritu Santo te deja claras las cosas, ¿sí o no? Entonces estaban ahí, y otros: no, que no sé qué, que el Señor no viene todavía, y no querían trabajar los flojos. Entonces, aquí en Segunda de Tesalonicenses le aclara, y qué es lo que da más detalles sobre el día del Señor. ¡Epa! Le dicen: tranquilo, todavía no ha sido esto, porque antes se tiene que manifestar el hombre de pecado. Primero está la apostasía y luego se manifiesta el hombre de pecado. Mírenme con los dos ojos, con los dos ojos, con los dos ojos, con los dos ojos. Entonces aquí les aclara, por tanto, si usted quiere ver cosas también de fin de los tiempos, mire Primera, mire Segunda de Tesalonicenses. Y me llama la atención que Pablo, en los viajes, que no eran claramente en avión, ni siquiera clase económica, que uno clase económica, pero va súper bien, solo que es medio duro nomás el asiento, pero va súper bien, te sirven una comida de plástico ahí, olor a lusa, pero vais comiendo. Pablo no, o sea, se viajaba como se podía, pasando peligro y viviendo todo eso, estaba pendiente de estos temas. Por tanto, quiero decirles que para todo líder no hay excusa para no hablar del fin de los tiempos, no hay excusa para no alertar a los hermanos de la venida del Señor, no hay excusa para no poder reforzar las señales de que Cristo viene pronto. No hay excusa, nadie está tan ocupado como para no hacerlo. ¿Se va entendiendo? Ya, revisemos entonces ahora las grandes epístolas evangélicas, pero abran los ojos los dos. ¿Están aquí? Sí, peor. Primera de Corintios, es una carta de amonestación. ¿Alguien ha recibido una carta de amonestación en el trabajo? No, pero que no. También. Uno más sincero. Ay, amén. Una carta de amonestación, claro, porque la iglesia de Corintios, esto era medio insurrecto los hermanos de la iglesia de Corintios. Ellos, habían problemas en la iglesia. ¿Hay problemas en la iglesia actual? Sí, cierto. Ay, pero es que, pastora, es que no hay como la iglesia de antes. No, porque antes los hermanos eran... ya era buena la iglesia de hace 30 años atrás. Pastora, hasta las alabanzas, ya. Y la de 60 años atrás. Increíble. Entonces la de 200 era fantástica y la de primitiva era perfecta. No, falso. La iglesia siempre ha luchado, ¿verdad?,
con los mismos ataques de Satanás para poder desvirtuar, ¿verdad?, el verdadero formato de iglesia. En la iglesia de Corintios, ¿verdad?, y lo que habla en la carta de 1 Corintios, habían problemas de divisiones. ¿Hay problemas actualmente de división entre los hermanos? Habían problemas, mírame, morales. De esos problemas morales, hay unas relaciones medio raras entre uno y otro. Y la iglesia estaba violita con los problemas morales. Mientras no se vea, dejémoslo ahí escondido nomás. Y habían problemas de indisciplina y falta de respeto en el culto. ¿Hay eso hoy día? Ya. Ok, entonces Pablo tuvo que ir. Ahora, a Pablo le mandaron el soplo, líderes presentes. Pablo se quedó en Corinto. Ya bueno. ¿Qué pensarían eso? Hoy Pablo no está haciendo la vista gorda. Hoy Pablo no quiere. Se aguantó porque un líder no puede ser reactivo al tiro. A ver, espérate, yo te voy a aclarar porque lo que pasa, porque lo dejo de Dios. No, así no funcionamos. Deja que el Espíritu Santo te revele. Deja que el Espíritu Santo decante las ideas, que te haga separar el agua del aceite y veas con claridad y sepas atacar y uno no termina siendo un problema peor. Tenemos que tener ese cuidado. A Pablo leyó y ya cuando la cosa era inminente, Pablo vino y escribió, ¿verdad? Y tenía autoridad, ¿verdad?, para poder escribir esa iglesia y corregirlo, ¿verdad?, como su apóstol. Y aquí hay otra enseñanza. Mírenme aquí, queridos hermanos. El pastor, ¿qué tiene que ver si al final está ahora en otra ciudad? Pero es que fundó la iglesia. Pero eso fue antes. Ahora tenemos otros líderes, estamos en otro tiempo. La iglesia moderna, nada de cosas. A los líderes se les respeta siempre. La autoridad pastoral, la autoridad apostólica se respeta, se tiene que escuchar, porque son gente que el Señor está tratando con ellos, que los tiene para nuestro cuidado. Por eso nosotros, quienes somos pastores, nosotros quienes somos líderes, tenemos el deber de someternos a nuestras autoridades. Tenemos el deber de presentar, ¿verdad?, todas las problemáticas que se están dando frente a las autoridades y pedir también ayuda para que nos ayuden a poder entender y a resolver los problemas. No podemos ser tan omnipotentes líderes jóvenes porque sabemos ocupar internet, porque sabemos usar el celular y porque manejamos ahora con 5 cambios, no con 4 como antes. Que antes la caja tenían 4 cambios, hasta la cuarta. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿No? Sí, hasta la cuarta, ¿sí o no? Claro, porque ahora como somos tan millennials. No, nada que millennials. Aquí se respeta. El apóstol escribió una carta y la iglesia se somete. Amén. Y le manda, ¿verdad?, órdenes. ¿Por qué nosotros para la Santa Cena leemos 1 Corintios? Porque tuvo que enseñarles todo de nuevo. Cuando nosotros leemos para la Santa Cena, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que la noche que el Señor fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias al partido diciendo, este es mi cuerpo que fue entregado. ¿Por qué en 1 Corintios? ¿Por qué no lo leemos del Evangelio? Porque tuvo que reforzarle, porque esto agarraban y la Santa Cena la habían tomado un poco para la chacota y harto pan y harto vino. Entonces, dicen los historiadores que entraban medio contentos, medio puestos. Entonces, por eso Pablo también tiene que poner orden. Las lenguas, ordenemos las lenguas. Ajá. Porque entraban medios, como dijo por ahí uno de mis teólogos favoritos, Samuel Pérez Millo, dijo, no hablaban no hablaban todos por el poder divino, sino por el poder del vino. Entonces tuvo que ordenar la cosa, habían desorden, habían exceso, y cuando hay exceso las cosas se desbordan. Y no está diciendo que eso no es nunca, sino que estaba ordenando, ¿verdad? Por eso las mujeres, Pablo, ¿qué significa esto? Pablo, ¿qué ta? Entonces está metiendo las mujeres, por favor, calladitas en la congregación, porque somos buenas para meter la cuchara. Tuvo que ordenar. Esa iglesia, una iglesia que estaba tanto indisciplinada y desordenada, Pablo tuvo que poner orden. ¿Se entiende? Amén. Ok. Entonces, y nos vamos con 2 de Corintios. ¿Qué es lo que tiene 2 de Corintios? Léanme ustedes el título, el encabezado de 2 de Corintios. Y nos vamos a acordar por qué era. ¿Cómo es? Una carta de compromiso a pesar de la oposición. Esta es una carta de compromiso, ¿verdad? ¿Compromiso de qué? A pesar de la oposición. En esta carta Pablo se defiende. ¿Viste? Si la Biblia provee el equilibrio. No diga nada. No, porque están digamos, criticando el ministerio, dejando el nombre del Señor por el suelto. Deja que hablen, hasta el mediodía. Aquí estaban hablando de Pablo, estaban echando en tierra su apostolado, estaban hablando cosas que no eran ciertas. Pablo agarra una carta que quedó en el canon bíblico y defiende su ministerio. Soy apóstol, etcétera. Ustedes me han conocido, ustedes conocen mi testimonio. Siempre he sido así, en contra de
aquellos que se habían levantado contra su ministerio. Es decir, hay momentos para quedarse calladito, pero cuando ya el ministerio se está viendo involucrado, entonces levanta su voz con templanza, pero a través de la palabra defiende su ministerio. Amén. Es para eso. Entonces, compromiso de los hermanos, compromiso del pueblo a pesar de la oposición. ¿Sí? Amén. Ok. ¿Se va entendiendo por aquí? Ya llevamos 1, 2, 3, 4. Romanos. ¿De qué se trata el libro de Romanos? Es una carta de salvación, columna vertebral de doctrina de la salvación, de soteriología. Nosotros encontramos entonces que somos salvos por gracia a través de la fe y que somos santificados por el Espíritu Santo. No es que yo haga cosas y me transforme en una persona más santa. El Espíritu Santo está en mí. Me convence de pecado, ¿verdad? Pone en mí el querer y el hacer y empiezo a comportarme como un hijo de Dios. No es mérito nuestro, por eso no, aquí mira, yo oré tanto, da gracias al Señor porque Él pone el querer y el hacer en tu vida, le pertenece al Señor. La carta de Romanos no habla de salvación. Uy, esto es un puntapié inicial para Martín Lutero, ¿están aquí? Un puntapié inicial para Martín Lutero, Romano. ¿Qué? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿En serio? Espérate, retrocedamos. Justificados pues por la fe. La certeza de lo que dice. Justificados pues por la fe, no por plata, no por indulgencia, como era en el tiempo, ¿verdad?, de la Reforma. Entonces, este libro fue un libro que generó todo un gatillo, ¿verdad?, también en Martín Lutero, el reformador, y gracias a la protestante de todos nosotros. ¿Sí? Entonces, justificados pues por la fe, solo la fe. ¿Y qué te dice cuando somos justificados por la fe? Tenemos paz con Dios. ¿Por medio de quién? Del cura. No, con todo respeto. ¿Por medio del pastor? No. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. No necesitamos otro intermediario más que nuestro Señor Jesucristo. La carta maravillosa, el libro romano también nos muestra cómo la mente, ¿verdad?, el ojo de los judíos su vista ha sido velada y no entienden esto de la salvación hasta que entre el último de los gentiles, abarca, expande, extiende el mensaje de salvación a todos aquellos que no éramos judíos. Qué lindo, ¿no? Qué manera de escribir este Pablo, por Dios. Qué lindo, qué maravilla. Y pensar que era un perseguidor. Y pensar que mató a varios cristianos. Y pensar que nadie daba una chaucha por él. ¿Cuánto hubiesen querido los hermanos haberlo visto muerto? Porque los demás que hubiesen sido un alivio, ¿sí o no? Y el Señor, porque aquí mira, hay una cuestión importante, no voy a leer los hechos. Y el Señor aparece en su camino. Escúchenme todo aquello que les quede o que nos llegue a quedar todavía soberbia. El Señor aparece en su camino, lo baja de su cabalgadura, lo deja ciego de los ojos como él veía antes. Amén. Y lo manda para que alguien lo asista. Amén. Ah, ¿te gusta? Ya. Ahora alguien te va a tener que abrir los ojos, alguien te va a tener que ministrar. No hay nadie que sea tan genial, no hay nadie que sea tan agrandado que no necesite de alguien que lo ministre. ¿Y quién en el otro no se supo tanto? Se supo más de Pablo. Pero Dios utilizó a otra persona para poder poner las manos sobre él y decirle, impongo la mano sobre ti para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Entonces cuando ya abrió los ojos, cayeron las escamas, ¿verdad? Las escamas del dragón, las escamas de la serpiente. Cayeron, sí, y empezó a mirar con los ojos del Espíritu. Cuando el Señor aparece en la vida de una persona, no hay vuelta atrás. Cuando realmente hay un trato especial de Dios contigo, cuando hay un encuentro personal con el Señor, no con la religión, ni con el aprendizaje que nos enseñaron nuestros papás y nuestros abuelitos. Cuando tenemos un encuentro con el Señor, nos baja de nuestra cabalgadura, nos quita los argumentos, nos deja desnudos ante Él y nos cambia. Y nos cambia, pero de un lado al otro, ¿sí o no? Entonces vemos a ese hombre tan complicado, lo vemos escribiendo estas maravillas y con un nivel de amor y de humildad que no te lo puedo explicar. Están despiertos todavía. ¿Qué hora es? 45. Estamos bien. Entonces, Romano, una carta de salvación. Gálatas. ¿Qué es Gálatas? Vamos, despierten. Si el enemigo no quiere que usted sepa la palabra. Sí, porque nos quiere tener en ignorancia. La falta de conocimiento, la ignorancia también relacionada en la Biblia con
tinieblas, las tinieblas relacionadas con ignorancia, ignorancia con tinieblas, es decir, Satanás, ¿dónde? ¿Cuál es su reino? El reino de las tinieblas, que también en parte y en porciones bíblicas, eso tiene que ver con ignorancia, con falta de conocimiento. Te quiere tener así, lamiendo de tu herida, llorando por lo que nos pasa y no entendiendo nada. El diablo no quiere que sepas la palabra, porque vas a ver que tú vas a tener los derechos de un hijo de Dios. Cada promesa es tuya, flaco, es tuya. Tómala en el nombre de Jesús. Pero ¿cómo tomo una promesa que no conozco? Es como esa gente que se muere pobre, tenía una pila de tierras para el sur y nunca supo. Y otros que se murieron pobres, tenían una pila de tierras para el sur, pero nunca fueron a hacer uso. Entonces necesitamos conocer las promesas y aplicarlas. Bueno, eso se viene para el segundo semestre, ¿ya? Bien, Gálatas, una carta de libertad, hermano. Manténgase firme en la libertad que Cristo les hizo libres. ¿Por qué? Porque llegaban los judaizantes. Hágala así. Llegaban los judaizantes. Entonces, Pablo les llevaba a los paganos. Mírenme aquí, con los dos ojos, ya. Pablo llegaba entonces a los paganos, no le iba a explicar a Aram, Isaac, Jacob, los profetas, Isaías, Jeremías. No, llegaba y le mostraba, ¿verdad?, el mensaje, el evangelio, creer en el Señor Jesucristo. No hay muchos dioses, hay un solo Dios, ¿verdad? Llegaba Pablo con esos discursos increíbles a los lugares, como cuando se presenta así y habla del Dios no conocido. Era acuático, Pablo. Qué vivo era. ¿Se acuerdan? En el aerópago. Me estoy retrocediendo porque quiero que veamos el concepto de cómo era Pablo. Llega allá. Aprovechaba, dice que cuando habían así, wow, como esas convenciones de gente llegando a ver a sus dioses, él también pedía la palabra, todos daban grandes discursos y él también se paraba. Y llegó un día donde había muchos dioses y dice, mira, ciudadanos presentes, estuve revisando, hartos dioses tienen, ¿no? Pero me llamó la atención algo. Ustedes tienen, hay un altar, ¿a quién? Fuerte. Al Dios no conocido. Ya, precisamente, yo lo conozco, les vengo a hablar de él. ¡Qué hermano! ¡Me encanta! Me gusta la certeza, la seguridad. Él lo conoce, de verdad esas cosas me emocionan. Ver cómo su vida giraba en torno a esto y nada más que a esto. ¿Ustedes no lo conocen? Justo aprovechaba la oportunidad. ¿Qué saca con decir, vos tenés este altar, vos tenés este otro, lo iban a pescar de pejo, lo iban a tirar? Se dio la vuelta, mire qué simpático, ¿no? Y este no lo conoce y yo lo conozco, y este le vengo a hablar. Mire, este es el que creó todas las cosas, el cielo y la tierra, flan, flum, flin, y les mostró el evangelio. Lograr botar los altares de acera, atento. Eso sí, dentro del ministerio de Pablo. Bueno, y estamos hablando de un Pablo que predicaba el evangelio, llevaba a la gente, miren acá, llevaba a la gente a libertad. Creían en el Señor Jesucristo y toda la cuestión, y llegaban los judaizantes detrás. Pero te circuncidaste, ¿eh? ¿Qué es circuncidar?